Para nadie es un secreto que los ríos grandes en Colombia, sobre todo los ríos de las cuencas que tienen grandes centros poblados cerca, pues son unos ríos de aguas chocolatosas, oscuras, con una altísima carga de sedimentos, además de contaminantes. Y estos arrecifes en la boca de la bahía de Cartagena, en ese sector que se conoce como Varadero y Boca Chica, son muy resistentes y con la sorpresa que nos hemos llevado de que han alcanzado unas coberturas coralinas importantes que otros arrecifes coralinos del Caribe en supuestas mejores condiciones no tienen, unas buenas coberturas coralinas y además unos tamaños de colonia grandísimos, gigantes, serían el equivalente a un árbol, una ceiba por ejemplo de 300 o 400 años de edad. Entonces son muy llamativos porque las características del agua ahí son todo lo contrario a la de los arrecifes paradisíacos de Hawái o de Australia, o de la mayoría de los sitios de Australia. Son unos arrecifes con una calidad de agua con altísima sedimentación, mucha carga de sedimentación, poca penetración de la luz, unos valores de salinidad fluctuantes, porque estamos hablando de descargas de un río que además fluctúan con la época de lluvias, pues en época de lluvias baja la salinidad, en época seca pues vuelve y sube la salinidad, fluctuaciones en temperaturas asociadas también a esos cuerpos, esas masas de agua dulce que entran primero a la bahía y luego salen por la boca donde están los arrecifes, y obviamente una contaminación propia pues de las aguas del río Magdalena. Entonces nos encontramos ahí unos arrecifes que podríamos considerar se desarrollan o se han desarrollado bajo condiciones subóptimas, y eso es lo llamativo de esos arrecifes, lo que nos ha puesto a nosotros en la tarea de indagar qué es lo que los hace resistentes, qué es lo que les ha permitido sobrevivir ahí. Las razones pueden estar tanto en el nidario como tal, que es el coral, el animal, como en las algas simbiontes, que son las que les ayudan en procesos fotosintéticos con un aporte energético importante, o también los microorganismos asociados. Cuando encuentras un caso excepcional como este del arrecife de Varadero, que ha sobrevivido una serie de insultos ambientales a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, que sepamos, y que esa información está conservada en el esqueleto de cada coral que ha subsistido en ese arrecife, pues nos ofrece un banco de información de un valor infinito, y sobre todo que está en buena condición, por lo menos partes del arrecife, para tratar de proteger o por lo menos utilizar estos organismos como bancos de semillas para reestablecer o restaurar otros arrecifes en regiones aledañas que ya han desaparecido, ¿no? Es una posición difícil para la sociedad, no voy a decir que para el gobierno es difícil o que para los científicos es difícil, es una situación difícil para la sociedad porque nos enfrenta a unos retos que se entienden necesarios en desarrollo de infraestructura para el país, para modernizar el país, pero que nos ponen a pensar cuáles son los costos ambientales, cuál es el precio ambiental que se va a pagar o que debemos pagar por estos desarrollos. Y acto seguido nos pone a pensar en que si este tipo de obras son estrictamente necesarias, si eso, solamente eso es la solución a los retos de desarrollo del país, bueno, ¿qué podemos hacer o qué se podría hacer para mitigar o disminuir el impacto de ese tipo de obras? Entonces hay que ser un poco creativos, hay que ser un poco innovadores en las soluciones.
Realmente no hay mucho que se pueda hacer. Nosotros hemos pensado en algunas soluciones alternativas que tienen que ver con traslado de algunos organismos, de algunas colonias de coral. Indudablemente aprovechar este espacio para poder estudiarlos. Si definitivamente se van a destruir, por lo menos poderles sacar la mayor cantidad de información posible antes de que se haga esa destrucción. Si se puede hacer reubicación de algunos organismos, de algunas colonias, mejor. Y pues indudablemente, si existe alguna otra alternativa que no sea pasando por encima de un arrecife, pues considerarla. Ahora, me imagino que tendrá unos costos asociados, pero pues los costos ambientales tienen que estar puestos también sobre la mesa y no puede ser solamente la solución más barata, digamos, o más económica a la necesidad de un canal alterno. Yo diría que hay dos cosas importantes. Una es entender la biología del lugar lo que más podamos en el tiempo corto que tenemos, quizás pues tener la oportunidad de acceder al sitio con suficiente tiempo para adquirir la mayor información posible de por qué este arrecife ha sido tan resiliente, ¿no? Y quizás eso es tiempo, poco de tiempo, sería ideal, y financiación para los científicos colombianos, para que puedan ir y estudiar el lugar. La gente en Colombia está trabajando con recursos mínimos, haciendo cosas muy importantes. El trabajo de Mateo y los otros biólogos que han estado involucrados es de gran valor, de gran importancia, de alta calidad, pero pues no pueden hacer todas las cosas que les gustaría hacer y mucho menos bajo el marco de tiempo que implica la construcción del canal, que es inminente. Es un momento precioso en el que hay que aprovechar al máximo la oportunidad para entender como la biología fundamental del ecosistema, de por qué ha sido tan resiliente, porque eso nos puede ayudar a predecir cuáles son los otros arrecifes que van a sobrevivir el impacto del cambio climático que se avecina cada vez más dramáticamente, ¿no? Eso por un lado, ciencia básica. Y por el otro lado, la conservación. O sea, hay cosas que se pueden hacer. Si hay que destruir el arrecife, se pueden establecer criaderos. Los corales son organismos que se reproducen asexualmente por fragmentación o por clonación. Ellos también tienen reproducción sexual, pero gran parte de su reproducción es por fragmentación. Entonces, poder transferir, identificar genéticamente cuáles son las colonias más robustas, que aguantan más impacto ambiental, y para eso se necesita el tiempo para hacer experimentación en cuáles son las colonias que van a aguantar más calor, más acidificación, más turbidez, etcétera. Identificar esas colonias y luego transferir fragmentos de esa colonia, si no se puede transferir la colonia entera, a un criadero donde ahí pueden empezar a crecer colonias nuevas para restaurar otros arrecifes de coral en el país y quizás en el Caribe en general, ¿no?